Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la política. ¿Y qué es la política? Bueno, debemos decir que la política es la ciencia de la gobernación de un estado o nación y también un arte de negociación para conciliar intereses. También debemos decir que el término política proviene del latín politicus y este término del griego política, una derivación de polis que designa aquello que es público, o políticos, que significa civil, relativo al ordenamiento de la ciudad o de los asuntos del ciudadano. Por último, decir que el significado de política es muy amplio y está relacionado en general a lo que se refiere al espacio público. Sigamos hablando un poco más sobre la política, particularmente cómo surge. Bueno, debemos comenzar diciendo que cuando hablamos del comienzo de lo que hoy conocemos como política, debemos remontarnos al periodo neolítico, en la cual la sociedad empezaba a organizarse de manera jerárquica y algunos individuos obtenían un poder por sobre el resto. También debemos decir que al comienzo de la historia, el poder se encontraba en manos de aquellos que poseían una mayor fuerza física o bien aquellos que eran considerados los sabios del grupo. Por último, debemos decir y agregar que las posturas, es decir, las diversas posturas, son planteadas con respecto al origen de este término, pero es posible afirmar que muchos teóricos sostienen que el tipo de organización detallado con anterioridad es un claro ejemplo de una forma de política, razón por la cual en este caso se sostiene que la política es tan antigua como la humanidad en sí. Sigamos hablando un poco más sobre la política, particularmente sobre sus características. Bueno, dentro de las principales características debemos mencionar que en las ciencias políticas se trata de la forma de actuación de un gobierno frente a determinados temas sociales y económicos de interés público, como la política de educación, la política de seguridad, la política salarial, como así también la política de vivienda, la política del medio ambiente, entre otros, las cuales se generalizan en el término políticas públicas. Dentro de las características debemos decir que el sistema político es una forma de gobierno que engloba las instituciones políticas para gobernar una nación. La monarquía y la república son los sistemas políticos tradicionales. Por último, debemos decir y agregar que de cada uno de estos sistemas puede haber variaciones significativas a nivel de organización. Existen varios tipos de ideologías políticas, como el totalitarismo, el conservadurismo, el socialismo, el liberalismo, el nacionalismo, el anarquismo, entre otros. Continuemos hablando sobre la política, particularmente sobre otros conceptos que debemos tener en cuenta. Por ende, debemos hablar sobre Max Weber. Una de las definiciones más conocidas y contundentes sobre el término política fue dada por el sociólogo alemán Max Weber, definiéndola como aquella que se caracteriza por una lucha entre personas o agrupaciones para detentar o conseguir el ejercicio del poder. Si el Estado es aquel que detenta o posee el uso de la violencia legítima, la política es la lucha por el poder como tal. Otra de las definiciones que debemos hacer mención es la de Antonio Gramsci. Bueno, debemos decir que otro autor que se encuentra en una línea similar a Weber es Antonio Gramsci, aunque con profundas diferencias ideológicas, ya que el primero se autodefinía como liberal, mientras que Gramsci fue uno de los intelectuales más destacados que aportó el marxismo, entendiendo a la política como aquella toma de decisiones por parte del gobierno y agrupaciones parlamentarias dedicada a la política y en última instancia dedicada a la coerción. Por ende, la política se encuentra por fuera de las masas, limitada al ámbito burocrático y partidario. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.